¿Sabía usted que el más grande asesino de los ecuatorianos está en la cocina de su casa? Es el azúcar, que ha causado más víctimas que la insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares y que los homicidios. Es que el exceso de azúcar en la sangre es la diabetes, la primera causa de muerte en nuestro país, según estadísticas del INEC. Y lo más alarmante es que sus víctimas ahora son los niños. Ponga mucha atención a esta primera parte de esta serie sobre el azúcar. Ay, mira ese gordo, qué lindo que está, qué precioso, ay, qué qué sanito, lindo, bebé, qué gordito, qué sanito. Me lo como, qué divino este bebé. Esta que parecía una señal de salud y belleza es hoy la causa del mayor número de muertes en nuestro país. La gordura, sobrepeso u obesidad están afectando a nuestra sociedad de manera sin precedentes y una de las consecuencias de esta obesidad es la diabetes, que se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. La primera causa de muerte en este país se llama diabetes. Mientras la desnutrición ha bajado, vemos en este gráfico cómo otras enfermedades se mantienen iguales, mientras la hipertensión arterial y la diabetes han aumentado en 6 veces la tasa de mortalidad, pasando en el año de 1982 de 5 casos por cada 10.000 habitantes a 30 por cada 10.000 habitantes en el 2010. Pero este no es un problema local, sino que se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. 347 millones de personas en el mundo tienen diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la diabetes? Existen 2 tipos de diabetes, la tipo 1 que se conoce como la de los niños y se caracteriza porque el páncreas no produce insulina, y la tipo 2 que en su mayoría se produce por el sobrepeso y la obesidad. Para entender qué es la diabetes, primero comprendamos cuál es el proceso con el cual los humanos nos alimentamos. Cada vez que usted come, por ejemplo, un pan, este se tritura en nuestro organismo y se transforma en azúcares, que van a la sangre y mandan una señal al páncreas para que segregue insulina, que es la que se encarga de transportar el azúcar hacia las células. Imaginemos entonces que el páncreas es un parqueadero de taxis y la insulina son los taxis, cuya misión es llevar el azúcar a las células. Cuando este sistema falla, cuando no existen taxis, los niveles de azúcar aumentan en la sangre y no pueden distribuirse, y eso es lo que conocemos como diabetes. O sea, la diabetes es la falla del cuerpo en distribuir los azúcares que ingresaron. Y cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre durante largo tiempo, pueden dañar la retina, parte del riñón, vasos sanguíneos y puede causar infarto. Estas imágenes demuestran el deterioro del llamado pie diabético, cuando no existe un debido control o cuando la persona no se da cuenta que la tiene. Porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que sus síntomas no son evidentes, por lo que usted podría tener diabetes sin saberlo. Entonces, si es la primera causa de muerte en este momento, la diabetes en este país, quiere decir que el problema de obesidad tiene que ser tanto más grave como lo hemos demostrado en estudios de los últimos años. Lo que pasa es que la obesidad es un problema no sentido. Pero no solo la diabetes es consecuencia de la obesidad. Esos kilos de más también pueden producir otras afecciones igualmente mortales. Y la obesidad es la madre de la diabetes. La obesidad es la prima hermana de la hipertensión. La obesidad es, ¿no es cierto?, la sobrina del infarto de miocardio, ¿no es cierto? Es el cuñado de los derrames cerebrales, ¿no es cierto? Y es el acompañante del cáncer. La obesidad es una enfermedad inflamatoria facilitadora de eventos severos y graves. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Andrés Pallera, cantante de profesión, a sus 35 años sufrió un infarto causado por el consumo excesivo de cigarrillo y la mala alimentación. La velocidad con la que vivimos te lleva a comer cosas que no están, y yo entre presentación y presentación, claro, una hamburguesa, un cuarto de pollo con papas fritas, soy el típico aficionado, era pues el típico aficionado a la mayonesa, y yo veía el programa y decía, sí, no se debe fumar o no se debe comer, pero no era algo importante realmente, hasta el día que me dio el infarto. Las historias de gente desesperada por bajar de peso abundan, presa de sus enfermedades y de la impotencia de no ser dueños de sus propios cuerpos. Bastante los nados, las tortillas, la fritada,
Todo lo que asomaba comía yo en la casa. Me quedé en mi casa por el exceso de peso, me dolían las rodillas, me dio como atroces a ambas rodillas. Y no me cansaba de comer. Llegaba un punto en que ya te llenabas y yo quería seguir comiendo. Gastón llegó a pesar 300 libras hasta que decidió hacerse una cirugía de manga gástrica. Una de las cosas que tuve que yo afrontar antes de la operación es que estaba gordo, realmente gordo, y que tenía que operarme. Mi hijo lloraba. Mira, siendo tan pequeño lloraba y me decía, papá, te vas a morir. Y el decir que un gordo es feliz, de la boca para afuera. Por adentro no, sufres mucho. Todos los males te caen. Ha habido en los últimos años un aumento muy importante del sobrepeso, de la obesidad en la población, tanto en la población infantil como en la población adulta. Cerca de la mitad de la población mayor de 65 años ya tiene sobrepeso. Según estudios nacionales, 1 de cada 4 ecuatorianos es obeso y 2 de cada 4 tienen sobrepeso. ¿Pero por qué nos estamos engordando tanto? En la prehistoria, los humanos debían almacenar la mayor cantidad de comida que lograban encontrar, y quien sobrevivía era el que tenía mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, eso que nos permitió sobrevivir como especie es lo que nos está matando, porque ahora corremos a comer, pero corremos a acostarnos. Entonces ya no gastamos. Entonces, lo que aprendimos es a devorar, pero ya no gastar. El alimento es más accesible y el modo de vida sedentario está cambiando radicalmente nuestra salud. Entonces, si yo como 100 y gasto 100, mi balance está estable. Pero si yo como 500 y gasto 100, en alguna forma tengo que almacenar. Entonces, este exceso de consumo de calorías tiene que almacenarse en el hígado y por último embodegarse en la grasa. Y esto es lo que nos aumenta de peso. Entonces, el aumento de peso no es tanto lo que comí, sino que no gasté lo que comí. Este ya no es un problema solamente de adultos. Cada vez hay más niños y hasta bebés con sobrepeso, obesidad y diabetes. Cerca del 7% de la población menor de 5 años ya está en sobrepeso. Esto es tremendamente importante porque esta población infantil que ahora que tiene menos de 5 años ya tiene sobrepeso, son posibles candidatos para una diabetes en su edad adulta. Es que la obesidad es mucho más grave en niños que en adultos. La obesidad, dependiendo del momento en que aparece, va a ser más o menos severa o no. ¿Qué quiere decir? Si nosotros los viejos nos hacemos gordos, lo que hacemos es que nuestras células de grasa se agranden, se inflen, se hinchen. Pero si el niño se hace gordo, no es que las células se hinchan, las células se multiplican por 1000, por 10.000 o por 100.000. El niño tiene 100.000 células para engordar durante toda la vida. Esto es importante porque siempre creíamos, déjale nomás que engorde, porque cuando llega la adolescencia se va a estirar. Eso en este momento es criminal desde el punto de vista de salud. El niño tiene que ser controlado su peso desde la infancia, tener un peso saludable. ¿Con qué? No es quitándole comida, es incrementando la actividad física. Lo grotesco es que en estos niños ya está apareciendo diabetes. Esta diabetes que hablábamos que era diabetes del viejo, esa diabetes que empezaba a los 40, 50 años porque el viejo no se había controlado la gordura durante 5, 8, 10 años. Pero ya estamos viendo nosotros niños en este país, niños de 8, 10, 12 años que ya empiezan con diabetes. Quiere decir que ya empiezan con la presión alta, que ya empiezan con problemas de colesteroles, ya empiezan con problemas de riesgo de infarto a largo plazo. Y no piense que solo los gordos son obesos. Siempre se ha asumido obesidad sinónimo de peso, y eso es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ser flaco obeso. Yo me peso y soy flaco aparentemente, pero estoy lleno de grasa. ¿Qué nos está pasando? Nuestros cuerpos están cambiando por nuestro modo de vida, estamos alimentándonos mal y no hacemos ejercicio suficiente para la cantidad de comida que ingerimos. Y esto nos está matando. La oferta que existe ahora en alimentos, sobre todo para niños, ¿no? Vemos que cada vez más hay acceso a alimentos procesados. Contienen muchos de estos grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas dañinas y grandes cantidades de sodio o de sal, que son
factores que contribuyen al aumento de la frecuencia de problemas tales como la diabetes y la hipertensión. Muchos cuidamos la cantidad de grasa que ingerimos, pero ¿qué hay del azúcar? ¿Sabe usted cuánta azúcar consume y cuánta debería consumir? Descúbralo la próxima semana aquí en la televisión. Y no tratamos de satanizar el consumo de azúcar, porque no se trata de que si me como ahorita un poquito de azúcar me va a dar diabetes. El problema es la cantidad que estamos consumiendo, sobre todo en productos donde ni siquiera sabemos que hay azúcar. Y este es un problema tan grande a nivel global realmente, que la prestigiosa revista National Geographic, en su edición de agosto, le dedicó no solamente su portada, sino un extenso artículo muy revelador, donde por ejemplo nos dice en varias informaciones que el norteamericano promedio consume 22,7 cucharadas de azúcar al día. ¿Sabe usted cuántas cucharadas está consumiendo al día y cuántas debería? Eso será la próxima semana. Y después de este corte comercial, el Yasuní a consulta.